Vamos a hacer una revisión del enfoque del abdomen agudo en pediatría. Mi nombre es Iván Darío Molina Ramírez. Soy médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cirugía pediátrica de la Universidad Nacional, magíster en educación de la Universidad Nacional de Colombia. Soy el coordinador de la especialidad de cirugía pediátrica del programa de cirugía pediátrica de la Universidad Nacional de Colombia. Soy cirujano pediatra de la Fundación Hospital de la Misericordia y cirujano pediatra adscrito a la Fundación Santa Fe de Bogotá. El objetivo de esta charla va a ser abordar el abdomen agudo en los niños. Al final tenemos que tener algunas competencias con respecto a identificar el abdomen agudo como un carácter sindromático, conocer sus causas más comunes, tener claridad de ciertas alertas que nos dan los niños que tienen abdomen agudo, contar con las herramientas necesarias para aproximarnos a un diagnóstico y abordar las ayudas diagnósticas de manera sistemática, tanto los exámenes paraclínicos como los exámenes de imágenes diagnósticas. El abdomen agudo es una definición sindromática, es un síndrome realmente, cuyo síntoma principal es el dolor abdominal agudo, que en la mayoría de los casos es de inicio súbito, pero puede aumentar con el tiempo y en algunas veces se acompaña con síntomas generales y la gran mayoría de las veces con síntomas gastrointestinales. Mirando ya específicamente los síntomas, la característica fundamental del abdomen agudo es el dolor abdominal. El dolor abdominal, como lo dije, es de inicio súbito, pero puede ser de inicio progresivo, pero que rápidamente se aumenta con su intensidad. Este dolor puede ser migratorio, en algunos casos, por ejemplo en la apendicitis migra hacia la cuadrante inferior derecho, sobre todo en los adolescentes, en los preescolares. En los niños pequeños no es frecuente encontrar esta migración. Puede tener una irradiación este dolor abdominal hacia el dorso, sobre todo en pacientes que tienen pancreatitis. Y la característica del dolor puede que sea continuo, cuando es muy agudo, ciertos signos de presentación de peritonitis, o puede ser intermitente, que llamamos tipo cólico, cuando el origen de ese abdomen agudo es por obstrucción intestinal. Dentro de los síntomas generales pues tenemos taquicardia, fiebre, irritabilidad, sobre todo en los niños más pequeños, vómito, que dependiendo de la característica nos va a ayudar como a enfocar la causa de este síndrome del abdomen agudo. Vómito biliar nos habla de una obstrucción intestinal y el vómito claro nos habla más de una reacción sistémica a la producción del vómito. Igual que los síntomas gastrointestinales, la diarrea y el estreñimiento puede estar en alguno o en otros síntomas. Y en las niñas hay que indagar generalmente sintomatología de tipo ginecológico. Los antecedentes son importantes en el abdomen agudo, sobre todo si tiene cirugías abdominales, en las niñas los antecedentes ginecológicos, de menarquia, del ciclo menstrual. Es importante indagar si hay sangrado intestinal, tanto sangrado digestivo alto como sangrado digestivo bajo. La toma de medicamentos, algunos medicamentos producen o bien gastritis con desarrollo posterior de úlcera péptica o bien unos anticonvulsivantes que llevan a pancreatitis. Entonces nos ayudan con los antecedentes a enfocar el diagnóstico y en algunos casos los antecedentes familiares nos pueden enfocar nuestro diagnóstico final. Me voy a centrar un poquito en el examen físico abdominal, que es el pilar fundamental del diagnóstico en los pacientes con abdomen agudo. El primer escollo que tenemos con los niños y el examen abdominal es la comunicación. Es recomendable hacer partícipe al niño, tanto a la mamá como al niño, del interrogatorio. Hay que entrar en empatía con él, buscar un lenguaje no verbal, hacer preguntas correctas, no encasillarse mucho en preguntas muy de cliché, sino buscar la empatía con el niño. Sobre todo hay dos puntos fundamentales, que es
darle al niño la posibilidad de que él nos muestre cuál es el sitio del abdomen donde más le duele, y uno le dice pálpese con una mano donde es donde más te duele, y uno empieza a palpar donde no le duele, pero informar al niño de esta manera se aborda fácilmente y se encuentra uno que es el niño acepta que el médico le examine, porque vemos que es un niño que tiene un problema abdominal agudo. Y en los niños pequeños, menores de 5 años, a veces recomendamos dar analgésico para hacer el examen abdominal. En la inspección siempre hay que ver algunas marcas en el abdomen. Por ejemplo, este niño tenía esta lesión que nos llamaba la atención porque se le colocan a veces emplastros para calmar el dolor y los queman. Entonces el examen abdominal ya es difícil porque la piel está irritada. Hay que buscar hematomas o equimosis y siempre hay que explorar la región inguinal. Diferente a este paciente, por ejemplo, que tiene este tatuaje en un trauma con bicicleta, que es clásico de la lesión con el manubrio de bicicleta, que produce una lesión duodenal y a veces con ruptura de víscera hueca. La palpación del abdomen tiene que ser con las manos tibias, porque hay que tocar al niño y que él se sienta que está siendo acogido por su médico. Iniciar la palpación en el sitio donde no le duele, y aquí viene una controversia que nosotros los cirujanos pediatras tratamos de informar, y es que los signos que se describen en los adultos como el Blomberg, el Robson, el psoas y el obturador, pues realmente no tienen mucha validez en los niños. Preferimos la percusión suave, buscando el sitio de mayor dolor, y en esa forma podemos buscar signos de irritación peritoneal. Este es video de un niño que lo estamos palpando, le vamos a hacer una cirugía por una apendicitis perforada. Esta es el apéndice que está escondida dentro del epiplón, y si uno se da cuenta, cuando hace la palpación en el sitio donde está el apéndice duele, ahí vemos que se mueve el apéndice, eso duele. Los niños, cuando se le hace la palpación en el sitio de la apendicitis, duele mucho, pero si uno lo palpa, como se ve en el video, lejos, pues no tiene este dolor y nos ayuda muchísimo a determinar como signo de irritación peritoneal. Esta es una niña que tiene pus en el abdomen, eritema de la pared, y tiene una peritonitis por una apendicitis. Los exámenes paraclínicos nos ayudan sobre todo el hemograma y el uroanálisis. El hemograma nos ayuda a determinar si hay una respuesta inflamatoria sistémica, leucocitosis, neutrofilia. La hemoglobina, sobre todo en trauma, si hay sangrado o cuando hay hemorragia digestiva alta, nos ayuda a determinar el grado de la hemorragia dependiendo del grado de hemoglobina. La PCR es un informante de reacción inflamatoria sistémica, y en algunos de los casos específicos la amilasa o la lipasa para determinar si hay inflamación del páncreas. El uroanálisis, hay mucha controversia con respecto a la utilidad del parcial de orina en los niños. Es difícil tomarlo, es difícil hacer un buen parcial de orina y determinar como causa de abdomen agudo la infección urinaria. No es lo más frecuente, pero yo creo que en algunos casos nos ayuda a determinar y enfocar la sintomatología, sobre todo cuando hay sintomatología urinaria. Las imágenes diagnósticas, empezamos siempre por una ecografía. En los casos que pensamos que hay o bien apendicitis o invaginación intestinal, a pesar de que la invaginación es una obstrucción, cuando pensamos que hay trauma abdominal cerrado, o cuando hay sospecha de lesiones de torsiones de ovario. La ecografía nos ayuda muchísimo. Cuando a veces la ecografía es inespecífica, la tomografía abdominal nos va a ayudar también a determinar la causa de este síndrome. E inclusive podemos llegar a la resonancia, aunque la resonancia no es un examen que se recomienda mucho en la parte aguda. La radiografía simple de abdomen o con medio de contraste es muy importante cuando sospechamos que esa causa de abdomen agudo es una obstrucción intestinal, o cuando hay urolitiasis, o cuando el paciente tiene sintomatología respiratoria, y puede uno pensar que tiene una bronconeumonía, puede hacer un abdomen simple y en ese caso hacer
una radiografía simple de tórax para hacer el diagnóstico. En los pacientes con constipación nos ayuda a determinar el grado o la cantidad de materia fecal que está en el marco cólico, y en algunos casos, aunque la constipación como tal no da abdomen agudo, sí da un dolor, sí es una de las causas de dolor abdominal intenso en algunos momentos en los niños, en los pacientes. Viene la controversia si cuando se enfrenta el médico a un paciente con dolor abdominal o con un abdomen agudo, puede o no dar analgésico. Digamos que ya hay muchos artículos, como muestra la diapositiva, en donde definitivamente el analgésico no va a cambiar al final en nada el diagnóstico de la causa de dolor abdominal. No enmascara, como decimos coloquialmente, el diagnóstico final. Lo recomendamos inclusive en lactantes para hacer el diagnóstico y la palpación abdominal, pero preferimos que no sean opioides. Vamos a enfocar aquí en adelante el abdomen agudo en tres condiciones clínicas: la peritonitis, la obstrucción intestinal y la isquemia visceral. La peritonitis, hablaremos rápidamente de la apendicitis como una de las primeras causas de peritonitis y abdomen agudo en niños, algunas situaciones específicas de perforación intestinal, algo del divertículo de Meckel y la úlcera perforada, la obstrucción intestinal, la invaginación intestinal, las bridas, y también el divertículo de Meckel puede debutar con una obstrucción intestinal, y la isquemia visceral, es decir, el volvulus del intestino, o la torsión de órganos intraabdominales, que puede ser el más representativo, el ovario o a veces el epiplón. La peritonitis pues es una inflamación del peritoneo que produce una contractura muscular, que hay dolor cuando el paciente tose, hay dolor cuando lo palpamos, desarrolla marcadores de respuesta inflamatoria sistémica, leucocitosis, neutrofilia, PCR alta, etc. Pero también hay otras condiciones clínicas que producen irritación peritoneal, por ejemplo, contenido intestinal sin haber peritonitis, o la sangre nos puede producir signos de irritación peritoneal. Esta es una típica peritonitis, este es el hígado, este es el colon, el peritoneo está totalmente inflamado, aquí está el líquido purulento, que pues la primera causa es peritonitis por apendicitis, pero también la perforación intestinal nos puede dar una imagen así. Voy a centrarme un poco en lo que es la apendicitis. La apendicitis aguda es la causa más común por la cual los niños se llevan a cirugía de forma urgente por causa abdominal. Se ha determinado que tenemos un riesgo de tener apendicitis entre un 7 y 8% a lo largo de la vida. Hay unos picos de presentación del apéndice, el 30% de los pacientes se presentan antes de los 18 años, y hay dos picos entre los 10 y los 18 años en donde hay mayor incidencia de presentación de la apendicitis. Cuando esta se presenta, entre el 15 y el 30%, según algunas publicaciones, el apéndice ya está perforada. Pero en los niños más pequeños, como en los niños menores de 3 años, casi el 80 o el 90% de los pacientes de esa edad ya tienen una apendicitis perforada. Vamos a tomar como referencia la experiencia del Hospital de la Misericordia, de estadísticas del año pasado, en donde se solicitaron más o menos unas 3.400 interconsultas, y de ellas se hicieron 1.600 apendicectomías. Quiere decir que el 47% de las causas de dolor abdominal en donde se sospechaba apendicitis, el paciente realmente tenía apendicitis. En la literatura es 1 de cada 3. Es decir, es una de las primeras causas de abdomen agudo en niños la apendicitis.
realizamos una guía de la práctica clínica mediante la metodología GRADE propuesta por la OMS, la Universidad Nacional, la Fundación Hospital de la Misericordia, la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica, con pediatras, radiólogos, epidemiólogos, y llegamos a un algoritmo con respecto a la forma como se debe abordar. Rápidamente, pues es un paciente que tiene un dolor abdominal continuo en el cuadrante inferior derecho. Hay que indagar signos sistémicos, fiebre, náusea, diarrea, anorexia y migración del dolor al cuadrante inferior derecho, signos de defensa muscular y, como ya lo dije, lo más importante, percusión en el cuadrante inferior derecho. Si esto es negativo, pues podemos dejar a este paciente en observación, darle vía oral, analgésico y estar muy atento de él. Se le puede dar salida con recomendaciones para la casa. Si esto es positivo, se le piden exámenes paraclínicos buscando leucocitosis y neutrofilia y PCR elevadas. Y es una recomendación de buena práctica clínica a las niñas posmenárquicas pedirles BHCG para ver si hay embarazo. Es en este momento donde recomendamos aplicar la escala de Alvarado o la escala de Pediatric Appendix Score, cualquiera de las dos, no hay ninguna preferencia de tal. En Alvarado, si es de la puntuación de 1 a 3, o el PAS de 1 a 4, pensamos que es muy probable que este paciente no tenga apendicitis y se le da salida con recomendaciones de signos de alarma. En el otro extremo está cuando tienen Alvarado de 7 a 10 o PAS de 7 a 10, es muy probable que este paciente tenga apendicitis. De manera que se debe solicitar una valoración por cirugía, y es en esa valoración por cirugía donde se determina si el paciente se va a llevar a operar o, por el contrario, si se va a pedir una ecografía adicional. Cuando es en la mitad, donde los casos son muy dudosos, recomendamos que el paciente sea llevado a observación en un sitio donde el servicio de salud tenga disponibilidad tanto de ecografía como de cirugía, si es que hay que hacer algún tipo de remisión. En ese momento se hace una ecografía. Si la ecografía es negativa, no hay, se deja al paciente como no un abdomen agudo como causa de apendicitis. Si la ecografía es positiva, se llevará a cirugía, pero hay algunas ecografías que podrían ser dudosas, y en ese caso es donde nosotros creemos que el cirujano pediatra o el cirujano que va a ver el paciente es quien determine si necesita hacer una tomografía contrastada. Las recomendaciones es que se haga en dosis bajas de radiación o inclusive una resonancia que se recomienda sin medio de contraste. Los sistemas de puntuación son estos, el Pediatric Appendicitis Score y el Alvarado, que son muy parecidos. Lo único es que tiene un poquito unos signos de puntuación un poco diferentes, sobre todo con la percusión y la sensibilidad, pero cualquiera de las dos escalas son importantes para continuar con la guía de la práctica clínica. Esto es una recomendación de la guía, que es cuando una ecografía es positiva. Una ecografía es positiva cuando el diámetro es mayor de 6, el diámetro del apéndice. Esta es una diapositiva de la doctora Ángela Moreno, que participó en la elaboración de la guía. Si tiene más de 6 milímetros, cuando no es compresible, no se puede comprimir el apéndice, es positivo, se toma como positivo, se pierde la característica de la pared, o cuando haya inflamación, signos inflamatorios de la grasa adyacente. Con estos elementos y con esta guía de práctica clínica podemos enfocar un paciente con abdomen agudo y tener una buena certeza de llevar los pacientes con diagnóstico de apendicitis.
La perforación visceral puede producir peritonitis y una de las características importantes para el diagnóstico de la perforación es la radiografía simple de abdomen. Sobre todo se puede ver, en este caso se ven algunos signos como bizarros de neumoperitoneo y en la radiografía con abdomen lateral y rayo horizontal, en este caso podemos ver el aire por fuera de la cavidad intestinal y nos hace el diagnóstico del neumoperitoneo. El divertículo de Metters es una de las entidades quirúrgicas que más produce perforación intestinal, lleva a la peritonitis, en un caso se perfora en el sitio generalmente en la base. La úlcera péptica también nos da un abdomen agudo con perforación de víscera hueca y neumoperitoneo. En este caso la tomografía se alcanza a ver aquí el neumoperitoneo. La característica de la úlcera es que el dolor es muy súbito, produce una defensa muscular muy marcada, lo que se denomina abdomen en tabla, y el sangrado digestivo puede ser ocasional, puede tener el antecedente de sangrado digestivo y generalmente está relacionado con pacientes escolares y con adolescentes. Esta es la imagen de una úlcera perforada, este es el hígado, la vesícula biliar está lleno de pus y esta es la úlcera duodenal que está perforada, un diagnóstico por laparoscopia. Cuando el abdomen agudo se presenta como una obstrucción intestinal, nos centraremos un poquito en lo que son invaginación intestinal y obstrucción intestinal por vías, la mayoría adquiridas en posoperatorio. La invaginación intestinal es una entidad que es muy típica con respecto al cuadro clínico. Se presenta en lactantes menores eutróficos que presentan un dolor abdominal súbito de tipo cólico, que entre cólico y cólico presenta episodios de postración y somnolencia, hace vómito y deposiciones con sangre. Es muy típico esta característica de la invaginación intestinal. La deposición puede ser de cualquier tipo, no necesita ninguna connotación especial, sino deposición con sangre. Lo que hay es entra el intestino distal sobre el intestino proximal y hace una obstrucción. En este caso se ve, esto es lo que se llama la invaginación intestinal. Se puede diagnosticar el examen de diagnóstico inicial para la invaginación intestinal es la ecografía. Los radiólogos muestran una imagen como en dona, que se ve acá, y si hay alguna duda le puede uno hacer un colon por enema, que puede ser diagnóstico y tratamiento. Aquí se ve el colon en la medio varitado que llega hasta el colon ascendente y esta es la cabeza invaginante de los pacientes con invaginación intestinal. La obstrucción intestinal por bridas, pues digamos que tiene esa connotación de ser fácil del diagnóstico porque hay un antecedente de una laparotomía. Cualquier tipo de laparotomía, transversa, umbilical, supraumbilical, puede tener esta connotación. Igual que la cicatriz que el paciente tiene en su piel, se forman cicatrices dentro del intestino y producen obstrucción intestinal. El abordaje por imágenes diagnósticas es la radiografía simple. Esta es una radiografía donde se muestra muchas distensión abdominal, pero con rayo horizontal vemos niveles hidroaéreos y ausencia de gas distal. Hay unas indicaciones claras de cirugía en los pacientes que tienen obstrucción intestinal, pacientes que tengan leucocitosis, pacientes que se les palpa una masa en el examen abdominal, que no mejoran con el manejo no quirúrgico, es decir, se les inicia la sonda nasogástrica, analgésicos, líquidos parenterales, se da un tiempo prudencial que no sea más de 6 a 8 horas. Si no hay mejoría, es un paciente quirúrgico, o los pacientes que tienen un dolor persistente. El dolor persistente en pacientes con obstrucción por bridas es un indicativo muy fuerte de cirugía. Otra causa de obstrucción intestinal es el volvulus del intestino. El volvulus del intestino puede ser así, de esta forma suave, con un antecedente de dolor tipo crónico y de pronto se agudiza. Se hace diagnóstico con vías digestivas, como este tirabuzón, como esta forma que se ve ahí en la radiografía como un sacacorchos. Y se hace el diagnóstico fácilmente de esta forma.
La isquemia intestinal es una forma de presentarse el abdomen agudo en niños, pero aquí volvemos a ver algunas entidades que vimos antes pueden llevar a isquemia intestinal. El bolus intestinal no solamente produce dolor y produce abdomen agudo, sino puede llevar a isquemia intestinal y producir una catástrofes abdominal. La hernia, las hernias encarceladas, inguinales o las hernias intensas producen isquemia intestinal. El divertículo de Meckel también puede presentar de esta forma. Hay una entidad que cada vez se ve con mayor frecuencia en la medida en que se hace más laparoscopia y es la torsión del epiplón. Produce isquemia intestinal, abdomen agudo y en la laparoscopia se ve que es el epiplón el que está isquémico y torcido. Las torsiones de ovario o quistes de ovario torcidos o la torsión testicular producen abdomen agudo o dolor abdominal, o los pacientes criptorquídicos con torsión testicular criptorquídea producen abdómenes agudos. Por eso es tan importante hacer una inspección tanto del área inguinal. El caso de una torsión de ovario, aquí se ve en la laparoscopia, donde hay este quiste está torcido, aquí se ve la trompa, está isquémico, envuelto por el epiplón. El dolor es un dolor en la parte inferior. Cuando es del lado derecho da un cuadro muy similar al de la apendicitis, produce náusea, vómito y muy ocasional fiebre. Puede producir leucocitosis, pero no es lo más frecuente. Algunas veces las niñas tienen alteraciones dentro de su historia ginecológica, alteraciones menstruales o síndrome de pubertad precoz. También en las laparotomías se ve es un tumor torcido que debuta como un abdomen agudo en una niña. En este caso es una laparotomía. El volvulus del intestino medio que comentamos anteriormente puede ser así simple con dolor crónico y que de pronto se agudiza, o puede ser como este caso con una necrosis masiva intestinal. Son pacientes que llegan muy comprometidos, con un abdomen muy defendido, con irritación peritoneal, algunos de esos con choque hipovolémico, y esos pacientes tienen que llevarse inmediatamente a cirugía para intentar salvar este intestino lo más pronto posible. La hernia inguinal encarcelada pues produce abdomen agudo también por compromiso del intestino que ha sido atrapado. En estas dos fotos vemos un lactante con una hernia encarcelada en donde el intestino ha sido atrapado, tiene aumento del contenido escrotal, aumento del área inguinal, dolor, irritabilidad, vómito y a veces signos de irritación peritoneal. Igual la torsión testicular puede producir un cuadro muy parecido al de la hernia encarcelada, como en este caso un eritema específico con torsión del testículo. Cuando este testículo es criptorquídico y se tuerce en el canal inguinal, va a producir, su síntoma fundamental va a ser el dolor abdominal agudo. Y es muy importante, repito, dentro del examen abdominal hacer una inspección adecuada del canal inguinal. Hay otras causas de dolor abdominal no quirúrgico en niños. La gastroenteritis viral o bacteriana tal vez es en la edad pediátrica la que más es la entidad en donde nosotros como cirujanos vemos que a veces se hace un sobrediagnóstico de esta entidad, porque es muy frecuente, porque la diarrea, la fiebre, la virosis, la gastroenteritis viral es muy frecuente en los niños y a veces se confunde, sobre todo en los niños pequeños, con apendicitis, pero pues es una de las causas de abdomen agudo. La gastritis o la esofagitis también puede producir dolores abdominales severos y síndrome de abdomen agudo. La enfermedad inflamatoria intestinal, aunque no es muy frecuente en nuestro medio, en la literatura mundial es una de las causas de abdomen agudo. La colitis neutropénica en pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos que tienen neutropenia marcada hacen una entidad, esta colitis neutropénica, que da un cuadro exactamente igual al de una apendicitis. Se debe hacer una ecografía inicial, se tiene que hacer una tomografía, inclusive llevar a la laparoscopia antes de pensar en que el paciente tiene una apendicitis. Un paciente oncológico tiene el mismo riesgo de sufrir apendicitis como en la población general. La patología biliar, la colelitiasis y colecistitis, generalmente es una patología de adolescentes, produce un dolor más en el cuadrante superior derecho, a veces se acompaña de ictericia. En el hemograma hay leucocitosis y podemos encontrar bilirrubinas altas y sobre todo la fosfatasa alcalina alta. Cálculos urinarios, aunque no son muy frecuentes
en el interior del país, en la costa atlántica, es un poquito más frecuente en niños. Se hace un diagnóstico, por eso hace un dolor abdominal agudo, hacen hematuria y el urotac o la radiografía simple nos puede ayudar a aproximarnos al diagnóstico. La cetoacidosis diabética puede debutar con un abdomen agudo, pero es un paciente que siempre tiene el antecedente de la diabetes. El embarazo ectópico desafortunadamente lo estamos viendo un poquito con más frecuencia y por eso en las niñas adolescentes recomendamos como guía de buena práctica clínica pedir una beta-HCG cuando hay abdomen agudo. Y la adenitis mesentérica, que debe ser un diagnóstico de descarte. La ecografía abdominal nos informa una ecografía inespecífica, un paciente que tiene dolor abdominal, fiebre, vómito y no se ve claramente el apéndice, se ven los ganglios mesentéricos aumentados. Es una entidad que persiste el dolor en el tiempo, dura 2-3 días, entonces los pacientes en los hospitales o reconsultan o mantienen hospitalizados y muchas veces es necesario hacerles tomografía, pero digamos no es una entidad que sea quirúrgica y es la entidad en donde más frecuentemente se confunde con la apendicitis y por eso se llevan los pacientes a apendicectomía cuando no la tienen. La pancreatitis, voy a detenerme 2 minutos nomás aquí en la pancreatitis, es un dolor abdominal agudo, generalmente irradiado al dorso, náusea y vómito en el 70% de los casos, los niveles de amilasa están altas y la lipasa está también alta con respecto a los niveles normales. La ecografía muestra edema pancreático, pero es la tomografía la que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico específico. Generalmente hay que indagar antecedentes de trauma, antecedentes de colelitiasis, medicación, sobre todo anticonvulsivantes e infecciones virales. Esto es una pancreatitis en donde se ve una esteatonecrosis en el retroperitoneo, produce un dolor abdominal agudo y a veces hay que llevar a los pacientes a la parotomía de urgencia si se encuentran estos pacientes con pancreatitis. Finalmente, el dolor abdominal no quirúrgico, ¿qué hay que hacer con el niño que tiene un dolor abdominal agudo no quirúrgico? Siempre hay que hablar con la familia, hay que tomar imágenes diagnósticas, hospitalizarlo, dar analgésicos parenterales, tomar laboratorios para determinar cuál es esa causa de dolor abdominal, iniciar la tolerancia en la vía oral y a veces hay que hacer laparoscopia o endoscopia digestiva. Hay un porcentaje de pacientes con abdomen agudo o con dolor abdominal no muy severo como el abdomen agudo que a veces tienen una causa muy inespecífica y son esos pacientes que vemos en los servicios de urgencias que permanecen 1 o 2 días hospitalizados y no se encuentra una causa específica. Ahora, hay algunas causas no abdominales de abdomen agudo o causas sistémicas. La neumonía basal es la principal causa no abdominal que nos da abdomen agudo. Cuando es de la neumonía derecha a veces se confunde con apendicitis, se llevan los pacientes a apendicectomía y lo que tienen es una neumonía, hay que indagar, esos pacientes siempre tienen dificultad respiratoria, a veces tienen dolor pleurítico y hay que esforzarse un poquito en la historia clínica para evitar que ocurra esto y hacer el diagnóstico adecuado con una radiografía simple de tórax. La púrpura de Henoch-Schönlein es una entidad que si bien es rara, tiene unas hemorragias submucosas, la mayoría de los pacientes consultan por dolor abdominal, la mitad de ellos y hasta el 4% presentan una invaginación y producen abdomen agudos. Son pacientes que se deben llevar a la laparoscopia y hacer la desinvaginación a través de la laparoscopia. La amigdalitis y la faringitis también produce a veces abdomen agudo en los niños, como consecuencia de la adenitis mesentérica que presentan ellos cuando hay una inflamación de las amígdalas. De manera que es lo que quería comentarles. Muchísimas gracias por la atención.